Bueno, gente, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. En esta nueva entrega de tutoriales en línea vamos a responder una pregunta de un suscriptor o de una persona que vio el video de el cableado de un guardamotor monofásico y me hizo una pregunta o un llamado de atención de que así no era. Bueno, arrancamos. Bueno, vamos a ver. Preguntas sobre el circuito de potencia, guardamotor monofásico. La pregunta de Reinaldo Luis es: yo pienso que antes del diferencial debe ir un termomagnético general, luego el diferencial seguido de la térmica y después sus derivaciones, así que se supone, eh, así se supone es la normativa para cableado independiente, sea un motor y cualquier otra instalación. Y José P. dice: con otro error que pude notar es que en el minuto 11:40, donde estás colocando primero el diferencial antes de la termomagnética, lo cual no es así, ya que si hay un cortocircuito aguas arriba, nada protegería al diferencial, inclusive si el corto se produjera a nivel de la carga, por lo cual debes colocar primero la termomagnética y luego el diferencial. Después dice: hola amigo, entiendo lo que quisiste explicar y me parece bien, pero tienes que tener presente que una cosa es un contactor y otra cosa es un guardamotor. Eso te lo comento porque en el diagrama del minuto 9:20 el símbolo eléctrico es de un guardamotor, no de un contactor y un guardamotor como mencionas en el video. Bueno, acá lo que me están planteando es que yo puse en el tablero seccional primero el diferencial y después la termomagnética. Pasa que acá yo di por sentado que es un circuito terminal donde está un motor, en el cual se parte del tablero seccional. En el tablero seccional primero está el diferencial, luego las termomagnéticas, los circuitos. En el tablero principal, que es el pilar, está la termomagnética primero y después el diferencial. Entonces, ¿cómo me quedaría el diferencial? Me quedaría protegido aguas arriba y aguas abajo. Pero yo di por sentado que ustedes se daban cuenta que era un tablero seccional de un circuito APM, que es alimentación de pequeños motores para, esto es para la República Argentina, ¿no? Estoy hablando, una tensión de 220 y una frecuencia de 50 Hz para sistemas monofásicos. Para el sistema trifásico en Argentina es 380, la misma frecuencia, y de acuerdo a la potencia contratada que le puede brindar la suministradora de energía eléctrica. Bueno, primeramente vamos a ver lo que dice la EA 771 edición 2006, tabla 771H11, página 233. Acá está hablando de la capacidad de ruptura perdón, la capacidad de ruptura de los interruptores diferenciales, porque lo que recién me iba explicando, ¿por qué se coloca el interruptor diferencial en el primero en el pilar termomagnética diferencial y después en el tablero seccional, que es dentro del domicilio, diferencial y termomagnéticas que van a los circuitos de cada toma, de cada iluminación, de motores, etcétera? Entonces, vemos lo que dice la página 233, que me dice que en esa tabla tengo las cantidades de polo, que pueden ser 2 o 3, la corriente asignado de paso en amper, la corriente diferencial asignada en miliamper y la capacidad de ruptura según la norma IEC 61008 irán 2301 en amper. Entonces, para este caso
es monofásico, como dijimos, va a tener dos polos. La corriente asignada o de paso de la IN en amperes va a ser de 40. Hay de 25 los diferenciales. Acá estamos hablando del diferencial, ¿eh? Y la corriente diferencial asignada al miliamper o la capacidad que va a tener de detectar la fuga es de 30 miliamper. Que eso es, en la República Argentina es obligatorio que sea de 30 miliamper. Menos se podría poner una de 10, de hasta de un miliamper creo que hay, no sé. Yo sé que hay de 30, de 10, perdón, después viene de 300, de 500, bueno, para los domicilios de 30 miliamper como máximo. Y la capacidad de ruptura que va a tener con esta configuración va a ser de 500 amper. Por eso se protege aguas arriba con una termomagnética. Eso es para que vean que el diferencial tiene una capacidad de ruptura muy baja que va a soportar solamente 500 amperes. Capacidad de ruptura de los interruptores diferenciales. Yo estuve buscando algunas imágenes. Acá vemos una de Siemens. Esta es de 25 amperes. La capacidad de fuga de 30 miliamperes que puede detectar 230 de tensión. Y fíjense que la capacidad de ruptura de 500 amperes. Como yo le venía diciendo. Es un diferencial tipo AC, que es lo más común que se usa. Y acá en esta parte, fíjense, a ver si no se lo hago, no se va por acá. Me dice que yo tengo que proteger este diferencial con una termomagnética o con un fusible. En este caso sería una termomagnética aguas arriba de 10.000 amperes. Acá tenemos otra de Siemens, de la marca Siemens también. Que esta sí es de 40 amperes. La corriente diferencial, ahí está, esa que no me salía. La corriente de paso va a ser de 40 y la corriente diferencial va a ser de 30 miliamperes. Esta es la corriente de paso, ahora le voy a explicar qué es lo que significa con relación a la termomagnética. Esta siempre tiene que ser mucho mayor a la termomagnética porque es lo que va a soportar el paso de la corriente de la termomagnética que tiene que pasar por ahí. O sea que la corriente de paso nunca tiene que ser menor a la de la termomagnética, siempre mayor. Y una capacidad de ruptura de 800 amperes. En la tabla donde yo la dejé, que está en la anterior diapositiva, está la tabla que dice que están los diferentes amperes, los diferentes polos, y hay una que dice de 800 amperes, pero de acuerdo a cada... Eso también depende de cada fabricante, pero da las pautas. Bueno, acá tenemos de la marca Schneider C60N de una curva C25 400 volt hasta 400 volt, y esta tiene una capacidad de ruptura de 6000. Fíjense que es mucho mayor a la de 800 o de 500. Por eso se dice que se protege aguas arriba con una termomagnética, según lo que dice en la tabla más abajo ahí. Y tenemos la última, tenemos la última, que esta es una marca Legrand y que tiene como capacidad de ruptura de 25.000 amperes, 25K. O sea que esto es porque está cerca del trafo, eso es lo que le voy a explicar, porque se coloca antes o después la termomagnética y el diferencial. En la pregunta que me hicieron, que por qué yo ponía el diferencial del tablero seccional primero y no la termomagnética, bueno, por este motivo. Que si yo tengo muy cerca
del trafo voy a tener que poner una termomagnética de 25.000 amperes. De acuerdo, todo depende a la capacidad de, de cortocircuito en el trafo, ¿no? Entonces, en la página 229 del reglamento EA 771 edición 2006, tabla 771H6, acá me da los valores de cortocircuito de acuerdo al cable y de acuerdo a los metros. Fíjense que los ingenieros de la EA toman como inicio el transformador. Empiezan 0,5, 0,8, 1,1 metros, 1,4, 1,6 y así hasta 5,5 metros. Y de acuerdo a los metros le va a corresponder una capacidad de cortocircuito en cada punto de los metros que estamos avanzando. Si yo arranco con 3000, que va a ser en el transformador, por ello si corriente cortocircuito hacia abajo en amper, arranco con 3000 en el pilar. Supongamos que tengo un pilar a 5,5 metros, voy a tener 2215 amper de cortocircuito. Y de ahí, si le sumo otros 5,5 más, voy a tener 1435, algo así, de capacidad de cortocircuito en ese punto. ¿Estamos de acuerdo en esto? Fíjense que el fabricante, a medida que va bajando, toma como referencia el transformador y va bajando de acuerdo a se va alejando. Acá en esta parte estamos en el pilar. Aquí a 5,5 metros estamos en el pilar. Fíjense que arrancamos en 3000, 2897. Los ingenieros nunca toman que la carga genera el cortocircuito, porque la carga, si no está el transformador, no está la fuente, no hay cortocircuito. Simplemente por eso. No puedo tomar desde la carga un cortocircuito. Puedo tomar que se generó ahí el cortocircuito, pero el recorrido que va a empezar a la vuelta por el neutro y va a chocar con la termomagnética seguramente del tablero seccional primero. Si no hay una termomagnética, sigue el cortocircuito de regreso a la fuente y va a chocar seguramente con el del pilar. Si no hay del pilar, va a chocar con el fusible aéreo. Si no está el fusible aéreo, se van a quemar todos los cables de instalación domiciliaria y va hasta que llegue a la NH del transformador, que ahora lo vamos a ver. Se me va a quemar toda la instalación porque fíjense las corrientes que se manejan de 2800, 2669. A medida que va bajando la resistencia de los cables y la distancia, me va como que me va apaciguando el cortocircuito del amperaje tan alto. Miren, bueno, entonces este es el transformador, la fuente. Si yo no tengo esto, no tengo cortocircuito, porque el motor, como me hicieron la pregunta, el motor no es un ente autárquico individual, que él tiene su propia fuente. Si yo no lo alimento del transformador, no hay corriente, no tiene razón de ser, no funciona. Si usted no tiene energía que le da la distribuidora eléctrica a través de la fuente, que es esta, por más que ustedes junten los dos cables en el motor, no va a pasar nada porque no hay, no hay fuente. Es como que si tengan una pila, una batería y junten los dos cables al chispazo. Si no tienen la batería, no hay chispazo. Bueno, así. Entonces tenemos acá los NH, como yo les venía comentando, que van a estar a la salida del trafo. Este es el poste de luz.
voy a tener un fusible aéreo de los cables preensamblados que ustedes ven cuando bajan. En este caso puedo decir Edenor, Edelap, Edesur, ponen un fusible aéreo. Bueno, este es el pilar donde va a estar la termomagnética primero y el diferencial. Este es el tablero seccional que yo les decía, yo tomé por hecho que ustedes, cuando yo les estaba hablando de tablero de circuito de comando de potencia, pensé que sabían que le estaba hablando ya de un circuito terminal, que es el motor. Este es el motor que va a estar en un circuito, puede ser un APM, alimentación pequeños motores, o un circuito ACU, alimentación carga única, puede ser también. Así que bueno, entonces le explico ya cómo es el tema acá. A mi modo de ver, ¿no? Este es el tablero principal o el pilar. Acá va a estar el tablero seccional que va a estar dentro del domicilio. Y acá tenemos un circuito APM, alimentación pequeños motores, o ACU, alimentación carga única, cualquiera de las dos puede ser. Entonces lo que me decían es, ¿por qué yo puse primero el diferencial acá? Porque yo acá estoy cubriendo aguas abajo y aguas arriba al diferencial. Aguas arriba voy a tener una termomagnética que va a ser esta de acá. Si en el caso de que empiece a recorrer el cortocircuito por toda la instalación, voy a tener una termomagnética acá, aguas arriba. Siempre va a venir de la fuente, pero si se genera acá el de regreso por el neutro, ahí es donde choca primero con esta termomagnética que va a estar en el tablero seccional. Si no hay nada acá, sigue. Obviamente que si no tiene termomagnética menos va a tener un diferencial, pues no tiene razón de ser. Y si lo hubiera, lo quema al diferencial. Sigue el corto en el caso de que hubiera. Y antes de que esté esto, bueno, si esto no está tampoco, sigue y se choca con el fusible aéreo. Si no está esto, se choca con el fusible GNH que van a estar a la entrada del trafo. Bueno, la jabalina que van a ser de la puesta a tierra. Esta es de la centro de estrella del trafo, donde va a estar el neutro aterrado. Esta es la de protección y esta es el refuerzo neutro que va a estar en el pilar. Tenemos la línea L1, L2 y L3. Para la República Argentina sería L1 marrón, L2 negro y L3 rojo. Yo voy a tomar el L1, que es el marrón o castaño, que recomiendan que sea para sistemas monofásicos. Como dije, el neutro está aterrado, el centro de estrella a la jabalina. De ahí va al pilar a la termomagnética. Al poste aéreo de luz, que va a estar un fusible aéreo. La jabalina, el neutro, perdón, va a estar aterrado con una jabalina que es el refuerzo de neutro. Si es que se me corta el neutro de acá del trafo, va a estar aterrado. En algunos lugares lo ponen a 25 metros esta jabalina. De la termomagnética, que es el pilar, va a ir al diferencial. Fíjense que el diferencial tiene un modo de instalación de cableado, que es el neutro, está en el lado izquierdo. Y ahí tiene que ir el neutro, como dice porque acá va a estar la bobina para que pueda dispararse el test. Bueno, de la termomagnética al diferencial, del pilar, ahí va al diferencial del tablero seccional.
y de ahí van a ir a los circuitos ya sea de iluminación, tomas corriente, y en este caso va a ser uno para un circuito APM. Y esto va a estar aterrado a una jabalina que va a estar vinculado en toda la instalación de seguridad. Es un sistema TT, esquema de conexión a tierra, tierra-tierra. Bueno, acá como le estaba explicando, el cortocircuito, que si lo medimos en el trafo va a ser de 3000. A medida que va avanzando a 5,5 metros, va a haber 2215 en el tablero principal o en el pilar. A medida que avanza hasta el tablero seccional, voy a tener a 10 metros del trafo, voy a tener 1430 amperes de cortocircuito cuando chocan estos dos cables, el vivo y el neutro. En este caso va a ser un cortocircuito de vivo y neutro. También están los cortocircuitos entre fases, que pueden ser L1 o L2, L1 o L3, o L2 y L3, o L3 con L1, y así sucesivamente. Cuando hay entrefase, también puede haber un cortocircuito. En este caso va a ser, como es monofásico, va a ser entre el vivo y el neutro. También hay otros que no es menos probable que sea el de la fase con la tierra, pero no siempre se da. Lo más común es que sea el vivo con el neutro. Bueno, y eso sería todo. Espero que haya respondido a la pregunta que me hicieron en el canal. Bueno, muchas gracias por ver el video. Hasta luego.